Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren muy bien, mis queridas Jicocas. Hoy tenemos una nueva actualización relacionada con Jicok, y es importante hablar de esto con calma, con contexto y con información real. Porque nuevamente se están sacando conclusiones apresuradas a partir de una sola imagen. Recientemente, J-Hope compartió varias fotos en su cuenta oficial de Instagram. Entre esas imágenes, apareció una foto donde se ve a Jungkook y Taeyong usando la misma chaqueta y tomados de la mano. Como ya sabemos, esa imagen fue suficiente para que las llamadas exvecinas comenzaran a construir toda una historia que no tiene sustento. Primero vamos a aclarar algo fundamental. Esa fotografía no fue tomada en una cita. La imagen fue tomada dentro de la empresa IB, es decir, en un entorno laboral. No es un lugar privado, no es un contexto íntimo ni mucho menos una salida romántica, como se ha querido hacer creer. Ahora, hablemos de la chaqueta, que es el centro de toda esta confusión. La prenda que llevan puesta pertenece a la colección Humanope, creada por J-Hope en colaboración con la icónica marca Human Made. Esta colección no es una colección de pareja ni tiene ningún significado romántico. Es una línea de ropa diseñada por J-Hope y distribuida entre los miembros como parte de la promoción. No solo Jungkook y Taeyong han usado esa chaqueta. También Jin ha sido visto usando la misma prenda, lo que deja claro que no se trata de algo exclusivo ni especial entre dos personas. Lo más probable es que todos los miembros tengan esa chaqueta ya que se les ha visto usando la marca de ropa de J-Hope. Por lo tanto, afirmar que esa prenda es de pareja es completamente falso. También es importante aclarar el tema del gorro que está usando Jungkook. No solo las exvecinas se inventan teorías sin sentido, sino que también los Bangkok, con un chip inexistente, buscan cualquier mínimo detalle para sacarlo completamente de contexto y construir historias basadas en inventos. Resulta que, a partir de la foto donde aparece Jungkook, comenzaron a decir que Jungkook y Winter usan el mismo gorro, insinuando que sería un gorro de pareja. Esto es totalmente falso. Los gorros no son de la misma marca, no son el mismo modelo y ni siquiera son del mismo color. Para dejarlo claro, el gorro que usa Winter fue hecho por su mamá, mientras que el gorro de Jungkook es un Kijima Takayuki Large Eco Fur Poodle Beanie Hat en color marrón. Son completamente distintos. Así que estamos, una vez más, frente a otro invento que queda desmentido con información real y verificable. Aclarado este punto. Ahora pasemos al tema de la mano, que también ha sido exagerado. Si se observa con atención la imagen, se puede notar que no hay un agarre firme. La mano está apenas sostenida, sin un gesto de cercanía real. Jungkook no cierra la mano ni hay una postura que denote intención o conexión emocional. Y esto es importante señalarlo porque sí existe una diferencia clara cuando Jungkook toma la mano de Jimin. En esas ocasiones, el agarre es natural, firme y evidente. No es algo forzado ni superficial. Esa diferencia es visible para quien observa sin querer forzar narrativas. Este punto no se menciona para comparar a nadie, sino para explicar que no todas las interacciones tienen el mismo significado y que una sola foto no puede cambiar lo que hemos visto durante años entre Jimin y Jungkook. ¿Ustedes qué opinan? Las leo. Por otro lado, J-Hope también compartió una foto de Jimin. En esta imagen, Jimin aparece usando una sudadera con orejitas de conejo haciendo un gesto tierno. J-Hope cubrió su rostro con un emoji de conejito. Y a quien representa el conejito, a Jungkook. Tan tiernos los conejitos. Además, como dato adicional, la sudadera con orejas de conejo que usó Jimin se agotó en menos de una hora.
El artículo quedó completamente vendido en tiempo récord. Esto demuestra, una vez más, el impacto que tiene Jimin y su influencia, tanto en la moda como en el público. Entre las fotos que compartió J-Hope, aparece una imagen junto a Jimin y Jungkook en un restaurante. Todo indica que, después de su ensayo, fueron a cenar juntos. Las 3J, inseparables. En esa foto, Jimin se ve tranquilo, con su coleta que lo hace lucir tan hermoso. Y, obviamente, Jungkook con ese porte, luciendo muy guapo también. Los tres son hermosos, pero, obviamente, Jimin y Jungkook lucen también juntos. Por otro lado, hace unos días finalmente se reveló un detalle importante que no admite especulación. Jimin compartió una foto que confirma que muchas de las imágenes que él toma son con el teléfono de Jungkook, un dispositivo que se desbloquea únicamente mediante reconocimiento facial. Esto significa que ambos tienen registrado el rostro del otro en su teléfono. En los teléfonos con Face ID, se puede configurar más de un rostro, permitiendo que otra persona de confianza desbloquee el teléfono. Esto significa que, efectivamente, Jungkook le da su teléfono a Jimin, mostrando un nivel de confianza y cercanía muy especial entre ellos. ¿Ustedes qué opinan? Las leo. Y hasta aquí nuestras actualizaciones de hoy, queridas Jikocas. Como siempre, la clave está en observar con calma, no dejarnos llevar por conclusiones apresuradas y disfrutar de los momentos reales que Jimin y Jungkook nos regalan. Cada gesto, cada foto, cada detalle refleja la confianza y el cariño que existe entre ellos. Y eso es lo que hace que su vínculo sea tan especial. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikocas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikoka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.